Hola, soy el doctor Miguel Miyajira. Hoy día vamos a hablar sobre el manejo de los triglicéridos. Los triglicéridos son sustancias asociadas a grasas, se llaman. Está el triglicérido, colesterol, están los fosfolípidos, no son grasas en sí. En la degradación de la glucosa se encuentran los triglicéridos. O sea, si la glucosa es un hidrato de carbono de 6 carbones, se llama hexosa o glucosa. Al degradarse forman sustancias de 3 carbones, por eso se llama triglicéridos. Los triglicéridos deben controlarse porque forma parte del factor de riesgo para hacer enfermedad cardiovascular en el futuro, tales como el infarto cerebral, el infarto de miocardio y la muerte súbita. El exceso de triglicéridos en el hígado se acumula en forma de glucosa, que es la fuente de calorías. Cuando estas calorías o esta glucosa se excede, formando glucógeno y se almacena en todo el hígado, conforma lo que se llama el hígado graso o esteatosis hepática. Cuando este fenómeno ocurre y seguimos alimentándonos de hidratos de carbono, los triglicéridos se sueltan hacia el torrente circulatorio para viajar hacia los músculos, donde también se almacena, y el otro almacén sería el tejido adiposo de la piel. En tratamiento de los triglicéridos existen 3 niveles. El primero es el manejo dietético de los nutrientes. El segundo es el cambio de estilo de vida. Y el tercero es el manejo farmacológico si los dos primeros no logran los objetivos. Es importante disminuir a la mitad la ración de harinas y dulces, que son la fuente de hidratos de carbono. Alimentos que contienen demasiada harina, como es el arroz, los fideos, el pan, los pasteles y los postres como el flan, las mazamorras. Todos los dulces que contienen azúcares, y debemos aumentar al doble la ración de frutas y verduras. En verduras tenemos los vegetales verdes como la lechuga, la selga, la espinaca, las arvejitas, los berros, y entre las frutas tenemos los frutos secos, el coco, las almendras, las pasas, los guindones, etc. Y las frutas frescas como la manzana, las peras, la mandarina, la naranja, plátano, papaya, etc. Y por último, como fuente de proteínas, evitar las carnes rojas y más bien privilegiar las carnes blancas como pavita, el pollo. Los pescados de preferencia deben ser blancos, o si no, los azules también pueden formar parte de esta dieta de proteínas. Otra fuente de proteínas serían los huevos y las menestras, siempre acompañadas de arroz. Hay que evitar el sedentarismo. Una cosa que se puede hacer es caminar, realizar caminatas después de cada ingesta de alimentos, o hacer footing, que es un trabajo más pesado en gente más joven. Si a partir de los 50 años uno quiere hacer este ejercicio y es hipertenso, sería recomendable acudir a la consejería del cardiólogo, ¿no?, para regular los ejercicios. Si falla estos dos niveles, el primero y el segundo, y en el control vemos que aún no hemos conseguido los objetivos de bajar los triglicéridos, podemos recurrir al tratamiento farmacológico con medicamentos hipolipemiantes como el gemfibrocilo. Eso es todo, muchas gracias y no se olviden de suscribirse.